Bueno, hola a todos, todes. Espero que estén todos bien. Me alegro que estén acá compartiendo. Este es la segunda actividad que organiza REDLEM. Hola. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es la presentación de un libro bueno, ahora yo le voy a dar paso a Fabio para que haga como la presentación general. Les muestro el libro. Este es un libro que se publicó el año pasado, en el que participamos autores de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Uruguay y de Chile. Bueno, nada, ahora les iremos contando cada uno de los distintos países, los autores de distintos países, de qué va el libro. Y nada, le doy la palabra a Fabio para que inicie y después nos vamos pasando la palabra a cada uno de los cuatro que vamos a presentar el libro. Gracias. Obrigado, Nathalie. Boa noite a todos. Nesse momento, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a rede nos dá de apresentar esse livro, que é o resultado de uma parceria assim, que foi muito produtiva, muito prazerosa, tanto de nós que organizamos o livro, quanto também de estreitamento de relações com pesquisadores e pesquisadoras de outros países, né, da América Latina, que esse, obviamente, era um dos interesses da proposta. Eu vou falar muito rapidamente, só para dar uma noção para vocês da organização, de como vai ser hoje. Eu vou falar mais ou menos uns 10 minutos sobre uma apresentação geral sobre o livro, mais para falar sobre a ideia do projeto mesmo. Em seguida, a gente vai ter Marta, que já está aqui na sala, para falar sobre os capítulos do Brasil. Depois, a Nathalie, sobre os capítulos do Uruguai. E, por fim, a Carolina, sobre os capítulos do Chile. Ao final, nós vamos ter entre 10 a 15 minutos para interação com vocês que estão nos assistindo, para que possam fazer perguntas. Inclusive, peço que, caso tenham perguntas, para não esquecê-las, ou anotem se quiserem para fazer com o microfone aberto mais à frente, ou já podem ir digitando aqui no chat, que eu vou controlando as perguntas para a gente administrar isso depois. Tá? Então, muito brevemente, a ideia dessa coletânea, ela é uma coletânea transnacional, ela se alicerça em 3 argumentos principais. O livrinho está aqui atrás, vocês podem ver. Primeiro, a necessidade que a gente percebia de existir um livro, uma coletânea sobre estudos do discurso, que abordasse de maneira mais específica temáticas que são prementes, importantes para as comunidades LGBTQIA+, na América Latina. E isso se dá, obviamente, especialmente em face da preocupação com tentativas, tanto no nosso país, no Brasil, como em outros países da América Latina também, e do planeta, na verdade, tentativas explícitas de retrocessos, né, em pautas socio-humanitárias, e de desacreditação da ciência, né? Em particular das ciências humanas e sociais. Essa tentativa de desacreditação, a gente acredita que ela acontece justamente porque essas pesquisas evidenciam o fato de que gêneros e sexualidades constituem espaços simbólicos de disputa política e ideológica. Então, obviamente, que nesse ambiente de tentativas de retrocessos humanitários, essas temáticas são consideradas perigosas, né? Então, justamente por esse motivo, nós consideramos importante desenvolver essa coletânea, mostrando a força, né, da comunidade acadêmica latino-americana sobre estudos dos discursos. Em seguida, outro elemento principal também é que a gente considerava importante um livro que se baseasse em uma perspectiva descolonial dos estudos discursivos, né, de gênero e de sexualidade, pela importância de estabelecer contatos entre pesquisadoras e pesquisadores na América Latina.
para criando assim maiores aproximações e que essas aproximações pudessem gerar novas parcerias e assim potencializar o nosso trabalho nesse contexto. Por fim, outro motivo principal de pensar nessa coletânea foi a gente constatou a relevância de organizar uma organização de estudos sobre comunidades LGBTQIA+, a partir precisamente do suporte teórico-metodológico da análise crítica do discurso, da multimodalidade e em sua relação transdisciplinar com outras áreas do conhecimento. Todos os capítulos que foram submetidos, eles tocam, de alguma maneira, na análise crítica do discurso e multimodalidade, mas, obviamente, que se estendem para também trazer outras contribuições teóricas. Algumas decisões foram tomadas nesse processo. Primeiramente, foi de delimitar os idiomas, né? A gente decidiu que ia ter os capítulos iam ser nas nossas línguas, nas nossas primeiras línguas, português e espanhol. E mais no final do projeto, eu e Germán, a gente decidiu escrever também a introdução bilíngue, a partir como um exemplo de um ato simbólico translinguístico. Nesse processo, a gente entrou em contato com diversas pesquisadoras na América Latina em variados países. Mas o que aconteceu foi que, pelo foco de ter que tratar da análise crítica do discurso, ser um estudo multimodal e sobre a temática LGBTQIA+, dessas comunidades, isso limitou a quantidade de pessoas que se encaixavam nesse perfil. Isso aí nos possibilitou manter as pesquisas, pelo menos em 3 países, que é o Brasil, Chile e o Uruguai. Isso é algo da gente conversar também, né? Talvez de procurar ver formas de expandir esse tipo de discussão para outros países, a partir da rede. E eu também queria destacar e agradecer mais uma vez, assim como fizemos no livro, a comissão científica pelo trabalho importantíssimo. Ela é uma comissão científica que é transnacional. Além desses países já mencionados, nós também tivemos a colaboração de pesquisadora da Argentina, que é a Júlia, eu acho que ela está aqui, tá? Assim. Então, mais esse agradecimento. Para finalizar, eu gostaria de destacar que, como diferencial editorial, essa coletânea, que é transnacional e bilíngue, ela é a primeira a abordar a temática das linguagens multissemióticas, dos gêneros e das sexualidades, mobilizando o suporte teórico-metodológico central da análise crítica do discurso e dos estudos em multimodalidade no contexto latino-americano. E isso em articulação com outras teorias e abordagens, tais como estudos de gênero e sexualidade, estudos transviados, estudos afrodiaspóricos, sociossemióticos e etc. Com o intuito acadêmico, político, ativista, de criar inteligibilidade sobre as comunidades LGBTQIA+, na América Latina, em uma perspectiva descolonial. Então, essa é a visão geral sobre o projeto do livro, e agora a gente segue na nossa organização com a Marta, que vai falar em torno de 15 minutos sobre os capítulos do Brasil, de autores e autoras brasileiros. Marta, com você. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite do Fábio, do Germán e da rede para estar aqui conversando com vocês. É muito legal estar com um grupo tão diversificado de tantos lugares do Brasil e de fora. Eu mesma estou falando da região amazônica, então é muito legal poder ter essa conexão aqui com vocês hoje. Bom, vou tentar ficar dentro dos 15 minutos, prometo, Fábio. Esse livro, como o Fábio falou, né, publicado ali em 2022 pela Pontes, né, fruto aí dessa interação aí transnacional, né, coletiva aí que nos deu aí de presente esse mimo acadêmico, né, esse presente acadêmico que foi esse olhar para essas questões socio-humanitárias, né, dentro da comunidade LGBTQIA+, PN+, né.
Então, desde o texto de introdução ali, de apresentação, que o Germán e o Fábio escrevem, né, a gente já percebe essa conexão ali do português com o espanhol desde o começo, né, e aí mostra todo esse cuidado, esse carinho que eu acho que esse livro de onde esse livro sai, né, a forma como esse livro foi produzido, né, a forma como essa edição foi pensada, né. Então, a ideia realmente, como o Fábio falou, da coletânea, né, é pensar justamente essas subjetividades que são negligenciadas e que são apagadas aí dentro do contexto latino-americano, né, por esse viés aí, esse arcabouço teórico da análise crítica do discurso, da multimodalidade, né, em articulação com os estudos de gênero, sexualidade, estudos afrodiaspóricos também, né, estudos queer também, né. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho que é acadêmico, mas é também político e ativista, e aí eu vou falar um pouquinho sobre esses capítulos que foram produzidos por pesquisadores brasileiros, né? Então, eu vou começar falando do próprio capítulo do Fábio, né, que se chama Análise Crítica do Discurso multimodal, vou ler aqui rapidinho na minha cola, para não me perder. Análise crítica do discurso multimodal de memes sobre o uso de linguagem não binária, né, que é o trabalho do Fábio, né. Bom, o Fábio ele entende que os memes, né, como discurso rápido, né, e de alta circulação na sociedade, acabam normalizando valores e movimentos, discursos intolerantes que acabam propagando violências simbólicas e ódio, né? E, obviamente, por isso precisam ser combatidos, né? Então, o próprio Fábio fala aqui em algum momento do livro que a luta por novas vozes e novos espaços, alguma coisa assim, precisam ser questionados a partir do momento que novas demandas na sociedade vão surgindo, né? Como ele mesmo menciona que a Butler, né, ele fala que se não há um sujeito anterior que usaria essa linguagem como um elemento externo, né, pelo contrário, né, o sujeito se constitui a partir do ato de uso dessa língua, né, então a gente precisa mudar a nossa realidade discursiva para que a gente consiga mudar efetivamente o nosso contexto social, né. Então, fica o convite para fazer essa leitura super, super interessante do capítulo do Fábio, né? O capítulo 3, né? Eu estou falando não a ordem aqui, né? Mas o capítulo, no caso, escrito pelos pesquisadores brasileiros, né? Mas o capítulo 3 dentro do livro se chama, vou dar uma olhada aqui rapidinho, se chama Políticas dos Desafetos, Gênero, Sexualidade e Discurso no Brasil Contemporâneo, que é do Rodrigo Borba, né? O Rodrigo ele vai olhar para as dinâmicas discursivas, né, na esfera pública brasileira, né, contemporânea, mas ele vai olhar especificamente para a violência que foi perpetrada contra mulheres e a comunidade LGBTQIAPN+, dentro do contexto do governo Bolsonaro, né, aqui no Brasil, a partir de 2018. O Rodrigo ele parte de um conceito do pesquisador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, né, a ideia de que o brasileiro é um homem cordial, e aí ele passa a questionar toda essa suposta passividade e cordialidade que o brasileiro teria, né, mas que, na verdade, mascara uma série de violências, de ódios e de desafetos, né? Então, o Rodrigo defende no capítulo dele que uma política de nojo, né, essa é a palavra que ele usa, uma política de nojo ajuda a construir justamente esse discurso violento de extermínio, né, que obviamente desfavorece minorias, né, e favorece uma polarização do discurso e uma materialização das exclusões sociais daqueles que são tidos como inimigos, no caso, a comunidade LGBTQIA+, né? Então, fica aí o convite também para mais uma leitura super interessante. Eu não sei nem se o Rodrigo está aqui, porque sou fã da escrita dele, enfim, das pesquisas que ele conduz. Eu pensei que hoje fosse o momento de tietar um pouquinho ele. Bom, o outro capítulo é o capítulo 5 aqui, que é um capítulo chamado... é o meu capítulo. É uma análise das representações de mulheres trans brasileiras em capas de revistas femininas, né?
Nesse capítulo eu falo sobre as capas das principais revistas de circulação aqui no Brasil, revistas femininas, né, que retratam mulheres, geralmente mulheres brasileiras, né, e eu aponto a pouca visibilidade que as mulheres trans teriam nessas revistas, né, então, de acordo com a pesquisa ali dentro do recorte temporal que eu pesquisei, eu percebi que apenas as mulheres trans passáveis como mulheres cisgênero, né, mulheres heteronormativas, né, que sejam mais femininas e que tenham traços mais femininos ou que performem, né, uma feminilidade padrão, são as mulheres que efetivamente conseguem chegar a essas revistas, né, e serem retratadas, né, por essas revistas como mulheres dignas de serem admiradas e contempladas, né, dentro dessas revistas, né? Então, no centro da análise aqui, eu trago uma reflexão, né? Eu questiono, na verdade, o que é ser mulher, né? Aqui, de acordo com essa cis heteronorma, né? E quais são as características que esse indivíduo mulher abstrato precisa ter para ser considerado mulher, né? E a quem que, obviamente, interessa, né, hierarquizar essas mulheres, né? Então, convido vocês também a fazer a leitura desse capítulo. Bom, o capítulo 7 é um capítulo que se chama Representações Queer e Performatividades na série televisiva Super Drags, do Dani Marcelo de Jesus e Gabriel Macheto. O Dani também, ele está aqui também? Fábio, ou não? Não, né? Outro que eu queria também tietar também academicamente, né? Bom, o Dani Marcelo, né, e o Gabriel, né, os autores, eles analisam essa série, né, brasileira chamada Super Drag, né? Que é uma animação, né, curtinha, né, criada e divulgada aqui no Brasil, mais ou menos em 2018, no contexto das eleições do Bolsonaro, né, aqui no Brasil. O diferencial dessa série é porque ela representa, ela faz uma representação da comunidade LGBTQIAPN+, né, especificamente de drag queens como super heroínas, né? Então, por si só, a série já é muito transgressiva nesse sentido, né? Por trazer mulheres, né? Por trazer drag queens como personagens principais e como heroínas, né? Então, para os autores, né? A série é super importante, né, pelos motivos óbvios, mas porque o tempo todo os personagens principais rechaçam um discurso homofóbico, né, rechaçam posicionamentos binários de gênero, né, e eles fazem isso através de uma linguagem muito inteligente, muito irônica, né, e se utilizam de mecanismos linguísticos muito subversivos, né? Então, eles brincam o tempo inteiro com o fato das pessoas serem homofóbicas, né? Da sociedade ser muito crítica, né? E muito violenta, né? Com a comunidade LGBTQIAPN+, né? E eles utilizam a série para fazer essa crítica, né? Então, o capítulo acaba versando um pouco sobre essa temática, né? E, por fim, o outro capítulo se chama, o último capítulo, no caso, né, que eu fiquei de falar, seria o capítulo 9, que se chama Uma análise de discurso crítica multimodal em perspectiva negra, do racismo LGBTQI a mais fóbico no Brasil e as práticas de existências de bichas pretas, né, do Marco Antônio Lima do Bonfim e Eric Silva dos Santos, né? Bom, os autores aqui, eles analisam, eles problematizam, né, a bicha preta bicharte, né? Então, eles questionam, inclusive, o termo bicha, que é utilizado aqui no Brasil, né, para se referir, né, a homossexuais masculinos, né? E aí eles mostram para o leitor, né, as inúmeras implicações em torno desse termo, né, a forma como esse termo é utilizado historicamente, né, e as subversões em torno desse termo, né.
E aí eles pensam outras formas de se pensar esse termo, né? Quem seriam essas bichas pretas, né? E aí eles falam da bicha preta travesti assassinada, a bicha preta travesti prostituta, a bicha preta travesti poeta, né? Então eles dão uma outra significação aqui, né? Obviamente, esse capítulo, a discussão desse capítulo foca muito nos estudos de raça decolonial, né, com o intuito de pensar as identidades negras periféricas de gênero e sexualidade e como essas alteridades são sumariamente excluídas, sumariamente apagadas, sumariamente violentadas ao longo da história, né? Então, fica aí também o convite para a leitura desse capítulo, que é super interessante também. Bom, acho que é isso, Fabinho, 5 capítulos. Acho que dei conta, eu não passei do horário, não, né? Não, você deu muito mais do que Pontual. conta. Pronto. Você fez em 11 minutos, Olha, excelente. pronto, perfeito. Muito obrigado, Marta, pela excelente apresentação dos capítulos brasileiros. A gente, novamente aí, as perguntas que tiverem, fiquem à vontade de digitar no chat. A gente parte agora para a apresentação sobre os 2 capítulos do Uruguai com a Nathalie. Nathalie, é com você. Bueno, gracias. Primero agradecerles, para mí fue muy bueno también participar de este libro y de este proyecto, más que libro, como proyecto de los distintos países y poder como, bueno, nada, tener como una publicación donde podamos comunicar estos temas en conjunto. Me toca presentar los 2 capítulos de Uruguay que componen este libro. El primer capítulo de Uruguay se titula Estrategias discursivas en las representaciones LGBTQIA+, en una serie de libros de inglés como lengua extranjera en Uruguay. Los autores de este capítulo son Victoria Furtado, Martina Fernández Faciolo y Germán Canale, los 3 integrantes del Núcleo de Análisis del Discurso en Sociedad de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Y bueno, no me voy a detener en sus formaciones académicas muy largas, pero que pueden ver en el libro, pero sí resaltar que entre ellos hay 2 docentes de inglés y 2 de ellos participan y hoy investigan en los procesos de producción de libros de texto, además de que las autoras son activistas del movimiento feminista local y del movimiento LGBT local, cada una. Bueno, en este capítulo, ellos apoyándose en el análisis multimodal crítico del discurso, lo que presentan son avances de una investigación en curso, que estaba en curso en el momento de escribir este capítulo, en la que estudian una serie de libros de texto de inglés, que son consecutivos, de inglés como lengua extranjera, que fueron producidos en Uruguay. La serie es llamada #LivingUruguay, y el propósito del estudio de este capítulo es explorar las tensiones discursivas que se presentan entre la intención, o sea, la intención al momento de crear este material didáctico de sus productores, de incluir contenido diverso, en particular ellos se fijan en lo que respecta a sexualidad y género, y la resistencia que ejerce la regulación, ellos dicen, de lo discursivamente decible o de lo políticamente correcto para textos de este tipo que tienen fines educativos, ¿no? Y que son regulados, etc. En particular, bueno, esto que les contaba, el análisis se va a enfocar en las representaciones LGBTQIA+, en la serie de libros, y para esto presentan primeramente, no les voy a contar todo para que puedan disfrutar la lectura, pero inician con un análisis estructural donde identifican patrones representacionales que son recurrentes en la serie, como la familia, el género, más explícitamente y menos explícitamente, modelos de belleza y de sexualidad. En un segundo análisis fino presentan la representación que se da en estos textos del arco iris de la diversidad, ¿no? Los colores del arco iris asociados a la diversidad, a la bandera de la diversidad, a la lucha de la diversidad, y lo analizan en el discurso de estos 3 libros analizados. El corpus son 3 libros, como les estoy contando, pero está conformado
en verdad por una misma unidad discursiva. Estos 3 libros están destinados a estudiantes de educación media, que están entre los 12 y los 15 años, y se estudian en conjunto por esto, ¿no? Son consecutivos y tienen como una misma unidad discursiva. Bueno, así es como analizan ellos y presentan estrategias discursivas que se materializan textualmente en estos libros, e incorporan en su análisis las nociones de heteronormatividad y de punto crítico de género y sexualidad. Esto último como una instanciación discursiva que les permite de alguna manera estudiar una gradación o una baja de la heteronormatividad de las representaciones. Bueno, nada, es un libro que es un estudio, perdonen, que analiza el libro de texto desde una mirada que logra captar como las problemáticas y las tensiones discursivas que el abordaje de la diversidad implica en estos contextos. Es una reflexión crítica acerca de qué identidades sexuales y de género son representadas o no en estos libros locales de inglés como lengua extranjera, y de cuáles son sus implicancias ideológicas, también al momento luego de llegar al aula, de ser como compartidos entre docentes y estudiantes. Y es interesante detenerse en locales porque es un desafío, es todo un desafío esto que conlleva la producción de libros de textos locales y además de segunda lengua extranjera. ¿Por qué? Porque la decisión de publicar esta serie de libros surgió de la necesidad y del interés de articular contenidos educativos, programáticos, locales, con lineamientos estratégicos y más políticos, diría yo, de la Administración Nacional de Educación Pública, entre los que se incluyó la educación sexual como un área transversal de la escolarización, o sea que debería de atravesar todas las asignaturas, entonces el inglés no quedaría como por fuera de esto, ¿no? La producción de libros de texto, y esto lo dicen los autores en el trabajo, la producción de libros de texto de enseñanza de lenguas extranjeras está pautada por prácticas educativas, comerciales, editoriales, bueno, como cualquier producción de libros de texto que son globales. Y por tanto, naturalizan y regulan la inclusión de ciertas temáticas, de ciertas identidades y excluyen otras. Así es como ha venido funcionando. Y en particular en el inglés esto responde a la geopolítica de la propia lengua en cuestión, ¿no? Entonces es como la continuación, o sea, como venimos aprendiendo el inglés en las últimas décadas, esto también forma parte de la continuación de un proyecto, esto lo explica el capítulo, que es neoimperialista, neocolonialista, neocapitalista, y que está impulsado principalmente por Estados Unidos e Inglaterra como los países que llevan adelante la difusión de la lengua inglesa mayoritariamente. El tema es que en América Latina consumimos estos libros de texto y aprendemos desde estos libros de texto, se reproducen prácticas educativas a través de estos libros de texto, pero se aleja de las problemáticas locales, de las posibles tensiones locales que se puedan dar. De ahí me parece a mí como la relevancia de este trabajo, que a mí en particular me gusta mucho, de atender a estos textos que son producidos localmente y poder identificar desafíos y tensiones que se presentan durante su creación de contenido para mejorarlos y lograr tener como en un futuro libros de texto de enseñanza de lengua extranjera que sean locales y que transmitan de alguna manera esos valores culturales y contenidos que tengan que ver con nuestra región y con nuestra realidad social. Eso respecto al primer capítulo, no me quiero extender mucho. El segundo capítulo de Uruguay se titula Matar lo ambiguo, borrar lo abyecto, pensar la identidad trans a través del análisis discursivo de artículos de prensa sobre el asesinato de Fania Aguiar en Uruguay. Ese artículo lo escribí yo, que también soy integrante del núcleo de análisis del discurso en sociedad, con los autores del otro capítulo. Y lo que presento en el capítulo forma parte, o está enmarcado dentro de mi tesis de maestría que está en curso, donde justamente estudio las representaciones de la identidad trans en la prensa uruguaya. En noviembre de 2018 fue asesinada por su pareja y un segundo hombre, una mujer trans,
muy joven, de 30 y pocos años, en Montevideo, en su casa, se llama Fanny Aguiar, se llamaba, y fue un asesinato brutal que dio como mucho ruido en la prensa, tanto por la brutalidad de su asesinato, también por su juicio, que fue bastante particular, porque desencadenó en la primera sentencia de un crimen de odio por discriminación sexogenérica en nuestro país. Entonces fue como muy hablado en dos instancias distintas en la prensa uruguaya, y además porque se dio muy, muy cercano a la aprobación de la ley trans en Uruguay, la ley integral para las personas trans en Uruguay, una ley en la que la comunidad trans participó de la redacción y que además en ese periodo la propia comunidad trans identificó como un incremento en los hechos de violencia hacia la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo también a partir de esto armé un corpus entre todas las noticias que aparecieron como en los principales periódicos de prensa digital uruguayos, que dio como un total de 13 noticias, y a partir de eso, enfocándome también en el análisis crítico, análisis multimodal crítico del discurso, estudié los titulares y las configuraciones de las páginas, que eran como muy, muy fotografía muy grande y cuerpo de texto. Entonces me centré en estudiar la representación de los actores sociales en los titulares y el análisis visual de las imágenes que apoyaban esos titulares, y también de su relación intermodal, la relación de cohesión, de continuidad o de ampliación de descripción que podía haber entre el texto y lo visual, digamos. Tampoco voy a contar mucho sobre los resultados, pero el análisis de estos artículos de prensa me permitió identificar patrones en las relaciones de poder que están determinadas entre los géneros, que traen, en definitiva, como consecuencia estos hechos de discriminación y violencia, sobre todo sobre aquellos grupos que están en posiciones de, de menoridad en el orden hegemónico impuesto, ¿no? Pero también encontré, y lo que me pareció interesante, identifiqué también corrimientos, resistencias, determinados momentos de territorios en disputa entre un discurso que es extremadamente dominante y un discurso que está tratando de ganar terreno desde los colectivos y sobre todo desde la comunidad trans. Me estoy como por pasar de hora, así que bueno, nada, contarles bueno, que la identidad trans en este estudio que hice está representada siempre como una identidad violentada y vulnerada, como una identidad que es meta de la violencia, digamos. Y si bien ha habido avances, ha habido logros, la ley, el hecho de que la comunidad sea mucho más visible, que la ley haya reconocido que históricamente la comunidad trans ha sufrido discriminaciones, estigmatización, violencia, incluso desde parte del Estado, eso no quita que haya como mucho para hacer. Estudiar estos temas e investigar me parece importante para visibilizarlos, no solo en la academia, también dentro de la comunidad, en los medios de prensa, bueno, también desde los ámbitos educativos, y ahí voy a enganchar con el otro capítulo, que me parece que los dos capítulos de alguna manera permiten como ver estos juegos de poder, estas relaciones de poder tan duras que nos presentan estas normas heteronormativas, hegemónicas en las que vivimos, pero también de alguna manera los dos capítulos muestran como territorios de resistencia donde se pueden dar estas disputas, estas negociaciones, o por lo menos podemos empezar a observarlas para también develar cuál es la ideología que hay atrás de todo esto, y bueno, poder ir como construyendo cosas diferentes desde los medios de comunicación, desde el ámbito educativo, que son como las instituciones centrales en nuestra sociedad, o una de las más centrales. Y eso, gracias.
Obrigado, Nathalie. Muito obrigado. Interessantíssima apresentação. Espero que vocês também tenham achado interessantes essas temáticas. E agora a gente segue com a fala de Carolina sobre os capítulos do Chile. Primeiro quero agradecer, Carolina, você. Eu acho que você está na Austrália agora, não é, Carolina? Ou seja, Sí, bem cedo, hola. muito cedo, né? Muito cedo do dia seguinte. Então, obrigado aí pela disponibilidade de estar com a gente, tá? Você tem 10 minutos, fique à vontade. Ok, perfecto. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Natalie. Sí, les saludo a todos. Buenas tardes para ustedes. Buenos días para mí. Bien temprano por acá. Como mi acento ya lo muestra, voy a hablar de Chile. Prometo tratar de modular bien, porque sabemos que nuestro español es bastante interesante. Bueno, tengo la oportunidad de presentar el capítulo número 4, el estallido de las voces de la diversidad sexual en graffiti, escrito por Miguel Farías y Claudio Araya. Como ya bien dijo Fabio, este trabajo explícitamente desde un comienzo se enmarca en los estudios críticos del discurso multimodal, y como su título bien lo muestra, lo indica, esta investigación es una fusión de distintos temas. Primero, cómo comienza el estallido. Hace una evocación al estallido social que parte el 18 de octubre del 2019 en Chile. Para quienes no estén familiarizados con qué pasó en Chile, este capítulo hace una excelente contextualización en el comienzo e incluso toma raíces del 2011, el movimiento estudiantil. Estudiando esta protesta callejera y lo que está pasando en la calle, esta investigación, este capítulo, estudia cómo emerge un repertorio de prácticas discursivas colectivas, siendo estudiado por esta investigación en particular el repertorio urbano de las grafitis, de las protestas, los cuales dan cuenta, como ya sabemos, de diversos aspectos de la agenda, en este caso el movimiento social en las calles. Por tanto, ahí tenemos la segunda parte del título, el estallido, tenemos la idea de los grafitis, pero ¿qué nos están diciendo estos grafitis? Es lo que este capítulo, esta investigación se hace cargo. En este caso nos están hablando, son 17 fotografías de diferentes partes, de diferentes grafitis tomados en la ciudad de Santiago, como para contextualizarlo. Estos grafitis nos están hablando de la disidencia sexual, un tema que viene a ofrecer una arista a los estudios críticos del discurso multimodal. En tanto, como dicen los autores de este capítulo, incorporan las relaciones de poder entre la heteronorma y las disidencias sexuales ausentes en los modos masivos de comunicación. Y para ello ellos se hacen la pregunta de investigación que guía su análisis, y es cómo se expresa en el grafitis del paisaje semiótico de Santiago de Chile las reivindicaciones del grupo LGBTQTA+. Y es con esa pregunta que ellos organizan ejes temáticos, organizan el análisis de estos grafitis y nos llevan hacia un recorrido, como si fuéramos por las calles de Santiago. Y nos hablan sobre la participación de las demandas de la comunidad LGBTQIA, me cuesta decirlo en español, perdón, nos hablan de la resignificación de las creencias religiosas, de la visibilidad lésbica y de la presencia de lo femenino y el goce sexual. Son 4 temáticas que están sustentadas en un análisis de cada uno de estos textos. Y aquí yo me quiero detener y terminar más o menos con este capítulo, porque lo mismo que Natalie, no les quiero contar la historia, ustedes tienen que leer el capítulo. Ellos metodológicamente recogen el trabajo levantado por López y Cárdenas el 2015, quienes estudian el movimiento estudiantil el 2011 y 2013 en Chile, y ellos toman las categorías de análisis que ellas usaron para analizar los grafitis para ese entonces, y organizan las categorías en texto para estudiar lo semántico, la categoría contextual
para estudiar la territorialidad y las prácticas discursivas en la calle, y finalmente lo contextual, que está organizado en 3 niveles de análisis que vendrían a ser los actos, la comunicación entre los participantes y las interacciones. Como para concluir aquí con este capítulo, podría decir que ellos reconocen patrones de significado donde emergen nuevos actores, principalmente el mundo lésbico, el mundo trans, como actores no antes reconocidos. Eso como del capítulo número 4. Ahora me salto al capítulo número 8, el que tuve la oportunidad de escribir con Gerardo Godoy y Giselle Melo Letelier. Se titula "Es que ella y él son los perfectos contrarios, transformaciones de los significados no tan ocultos en una cadena semiótica a partir de la Mujer Maravilla". Este trabajo también está enmarcado directamente en los estudios críticos del discurso. Sin embargo, y a pesar de que también fue la muestra tomada en Chile, porque fue tomada durante la pandemia a través de Zoom, se restringe a las interacciones de la sala de clase a través de Zoom, porque fue colectado durante la pandemia, pero lo interesante aquí es que de alguna manera nos muestra cómo los estudiantes traen a la sala de clase lo que está pasando en la calle, lo que está pasando durante el movimiento y el estallido social. En este caso, para contextualizar brevemente, los estudiantes en la clase de historia aprenden a hacer preguntas, y aprenden a hacer preguntas que son estimuladas por películas. En este caso, particularmente, es un estudio de caso, una conversación de clase, donde hay 3 modos. La película es La Mujer Maravilla, 2017, la conversación entre la profesora de historia y estudiantes secundarios de escuelas públicas de Chile, hablando en español. Y tercero, el tercer modo es la escritura. Ellos aprenden a hacer preguntas y escriben. Para sorpresa de la clase, la pregunta que vino a hacer la estudiante fue en relación a cómo la directora organiza la información y genera una representación binaria. Sin obviamente ser parte del currículum de historia, hablar de binarismos, pero la estudiante lo trae a la sala de clase. Y comenzamos a discutir y ella formula y cuestiona. Y aquí, cuando hablamos del cuestionamiento crítico, en este particular caso, nosotros entendemos que el cuestionamiento dice relación con la posibilidad de hacer algo. No es tan solo hablar del poder y de la ideología, cómo funciona en el lenguaje, por ejemplo, o en diferentes modos semióticos, sino qué hacemos en relación a eso. Y en este caso, la estudiante pregunta. Ahora, el estudiante pregunta oralmente y después la estudiante escribe. Para este estudio en particular, y también metodológicamente destaco, de que nosotros hicimos un traqueo de la transformación de significados hegemónicos. La película representa brevemente la Mujer Maravilla hablando con un hombre. Hicimos un traqueo usando a Bateman y Sen 2021, y básicamente, usando el sistema de identificación, hicimos un traqueo de los elementos fílmicos. Obviamente la película fue tan rápida que nosotros no teníamos como clase la posibilidad de ver el contraste, pero la estudiante sí lo hizo rápidamente, sin entrenamiento, sin ninguna conversación. Y luego lo conversamos, y luego esa misma representación de contraste, esa representación y elección de lexical items, ¿cómo se llama? Representación de las palabras, perdón, aparece en la escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este trabajo, así como el anterior, y aquí voy juntando los 2 capítulos, se hace cargo de la emergencia de un actor, y en este caso es la comunidad trans. En la sala de clase miramos cómo una película
con un discurso bastante heteronormativo, trae la representación de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Y la estudiante, en un contexto situado que es Chile 2019, hace un cuestionamiento a esa representación de un par de segundos y cuestiona lo binario. Lo hace oralmente y después lo hace a nivel escrito. Y es posible ver que esa representación binaria y heteronormativa se mantiene. Por tanto, en el capítulo 8 tenemos la posibilidad de hacer ese traqueo a nivel semántico, discursivo, multimodal, usando diferentes herramientas para la película, para la conversación de clase y para la escritura. Entonces, como para concluir, podría decir que el capítulo 4 de Miguel Farías y Claudio Araya trae la emergencia de actores de la disidencia sexual antes olvidado, en este caso el mundo lésbico, el mundo trans, y vemos que en la sala de clase de historia durante la pandemia aparece la comunidad trans como cuestionamiento a las representaciones binarias de películas como La Mujer Maravilla, tan simple que uno puede ver en la casa. Creo que los dos capítulos tienen mucho que ofrecer metodológicamente, considerando la naturaleza de los modos semióticos con los que trabajan. Uno es el graffiti y el otro, como ya enuncié, conversación de clase, escritura y proyección fílmica. Y eso sería, creo que me pasé un minuto. Muchas Perfeito, gracias. Carolina, muito obrigado. Foi ótimo o tempo, tranquilo. Então, agora nós temos em torno aí de uns 10 a 15 minutos para a gente conversar a partir de perguntas que vocês tenham. Tanto podem escrever no chat, se preferirem, como podem levantar a mãozinha aí para poder falar, abrir o microfone. Então, o espaço está aberto. Só antes de passar para as perguntas, eu também queria registrar o agradecimento pela presença tanto do Marco, que é um dos autores, coautores de um dos capítulos brasileiros, e da Martina, que é coautora com o Herman, junto com a Vitória, né? Então, obrigado também, Martina, pela presença. Então, o espaço está aberto a vocês para fazerem perguntas, fiquem à vontade. Liliana, você. Bom te ver, Liliana. Igualmente. Hola a todas y todos. Felicitaciones y felicidades por esta instancia, ¿no? Siempre creo que esforzarse en compilar ese texto requiere hartas tareas y harta paciencia, ¿no? Así que a cada uno de los autores y las autoras les mando muchas felicidades y bueno, espero leerlo prontamente. La verdad que reconozco que no lo he podido mirar con el tiempo que quisiera, pero algo esbozaban las compañeras que presentaban, ¿no? Nos presentaban ahí algunas ideas que resultan bastante interesantes. Dicho esto, tenía como dos preguntas, no sé si una es respondible, porque, pero bueno, igual la voy a plantear. Lo primero quería, principalmente con lo que decía Natalia, no sé si lo digo bien, Natalia Borba, o Natalie, no sé cómo se dice. Igual yo también trabajo medios de comunicación, entonces un poco leía el chat y lo que anunciabas de ese capítulo en particular, en donde abordan este caso, ¿no? Que tú contabas y que
claro, a mí me hubiese gustado saber mucho más del detalle, pero entiendo que, claro, la idea es leer el capítulo. Pero dentro de lo que decías, había un punto que me llamó, que en el relato, que hablabas de que también se podía visualizar como territorios de resistencia en ese análisis. Entonces quería, por una parte, si puedes desarrollar un poquito más esa idea, cómo se miró, cómo se vio, si algo nos pudieran comentar en el capítulo que construiste. Porque también me parece que lo que uno encuentra en común, creo yo que podría verse en otros proyectos, lo de las identidades, la diversidad, digamos, como meta de la violencia, ¿no? Que eso me parece como un elemento más común, el otro también, pero quisiera ver cómo se piensa en ese trabajo. Y la segunda pregunta, que quizás es para los coordinadores, que no sé si lo alcanzaron a visualizar, es si se pueden encontrar elementos, por un lado, comunes. Ustedes han marcado que utilizan el análisis crítico del discurso, ¿no? El título lo dice así, y por tanto, multimodal, por cierto. Entonces, digo yo, en la mirada de todo, ¿qué elementos surgen como comunes, si es que pudiesen? No sé si lo vamos a lograr. Y segundo, ¿qué aportaría la mirada más latinoamericana, ¿no? Que es algo que nos interesa también a nosotros? Eso sería como para el Fabio y Germán, si es que se aventuran a decir alguna idea al respecto. Eso. Gracias por la instancia. Obrigado também. A gente pode começar com você, Nathalie? Fique à vontade. Sí. Bueno, gracias Liliana por tu pregunta. Me da ahí unos minutos más para hablar, ¿no? Es que, claro, no pude como explayarme mucho, pero hay dos cosas. El caso, primero, estos casos como de resistencia o más terrenos de disputa que lo encontré en este caso en particular, que fue un caso muy particular, ¿no? Que fue una sentencia que se siguió mucho, que se trabajó mucho desde los colectivos, entonces, nada, quizás no podamos generalizar esto, habría que verlo como mucho más. Pero ¿qué pasó? Hubo como dos periodos grandes donde la prensa reportó este crimen. Uno fue en el momento del crimen mismo, cuando asesinan a Fanny, y en ese momento, claro, aparece como meta de violencia, porque de hecho es meta de violencia, pero además aparece como en policiales, en crónicas policiales, con imágenes que muestran una narrativa de crimen y de riesgo, de cuestiones policiales que son como, ahora no tengo las fotos para mostrar, pero que son como muy conocidas, muy reconocidas como hechos de violencia, ¿no? Como un lugar de violencia, de vulnerabilidad, etc. Sin embargo, eso fue como mucho en el 2018, sin embargo, cerca del 2021, porque yo seguí este caso del 2018 al 2021, cuando se lleva a cabo el juicio oral sobre su asesinato, empiezan a aparecer en la prensa y en los mismos medios de prensa, más o menos, ¿no? Siempre los medios de prensa más conservadores se siguen manteniendo como en esto del crimen y la violencia también termina siendo un lugar no solo de vulneración o de vulnerabilidad para la comunidad, sino también de aislamiento, como de individualización, ¿no? Bueno, la mataron, no sé qué le pasó, yo qué sé, la asesinaron, está. En cambio, hacia el 2021, cuando se trata más sobre el juicio, aparecen otros actores sociales en las noticias, en los titulares, sobre todo como ser activistas transfeministas, la familia, que es algo como súper notorio en las historias de vida de las personas trans, la justicia, y las imágenes también acompañan, como esto empiezan a aparecer en otros tipos de editoriales, en entrevistas, en otro tipo de en movilizaciones, en apoyo a o en pedido de una sentencia favorable para el asesinato, favorable, digamos, a que se reconozca que fue un crimen de odio, ¿no? Y entonces ahí aparecen entre una y otra, sí, más elementos de disputa, ¿no? Porque ahí sí ya aparece una identidad que está más colectivizada, en lucha, ¿no? Más reivindicada en la calle, con activistas, algo que no aparece cuando estamos hablando solo del crimen en sí, así, ¿no? O del hecho de violencia en sí, como que las dos formas abordan un tema de violencia, aparte de violencia brutal, pero son distintos enfoques y nos permiten ver diferentes cosas. Y de repente sí nos permiten ver que, bueno, hay un colectivo
moviéndose, hay una marcha, hay movilización, hay personas que tienen como, que no es algo aislado, digamos, ¿no? Hay personas que denuncian esto como algo estructural, como algo que se vive hace décadas y bla, 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 todo lo que ya sabemos. Entonces, por eso, a eso me refiero con que noté cosas como de disputa. Que obviamente falta un montón y los medios de prensa, a mí me interesa bastante trabajar con medios porque de alguna manera es un lugar que produce, reproduce y circula un montón de estereotipos, además que es como de fácil acceso para investigar, pero bueno, nada, pero hay otros y hay un montón por hacer, la verdad. Gracias. Gracias a ti, Nathalie. Obrigado também, Nathalie. Liliana, vou tentar responder, nem que seja parcialmente, a sua pergunta, e se o Herman quiser complementar, ele pode falar em seguida. Os resultados, assim, se a gente olhar o conjunto de capítulos, tem algumas coisas que eu percebo que podem ser apontadas, sabe? Algumas delas já previstas, e aí a gente, obviamente, é importante fazer o registro acadêmico dessas discussões, obviamente, dessas nossas hipóteses, né? O que eu posso dizer, assim, que os resultados, eles indicam que os contextos analisados apontam que, para além de questões dos próprios textos multissemióticos analisados, há elementos que impactam a vida dessas comunidades LGBTQIA+, que estão no nível discursivo, das práticas discursivas diárias. Essas práticas discursivas diárias que estão nos diversos ambientes em que a gente se insere, quer seja familiar, midiático, do trabalho, nas relações sociais, nas relações íntimas e por aí vai. Então, tem essa questão do nível discursivo, mas a gente também pode perceber que há Sim, também tem o elemento institucional, porque esses discursos, eles encontram legitimidade ou deslegitimidade a depender de como esses contextos institucionais possibilitam a vida dessas pessoas, né? Se a gente pensar em Foucault aí, em Biopoder, ou em Achille Mbembe na necropolítica, a gente vê que as sociedades elas se organizam e há uma produção de vida e também produção da morte, né? Então, essas questões institucionais, eu acho que elas também foram apontadas nesses capítulos. E, por fim, justamente como você falou no final, por esse aspecto da descolonialidade, que era uma característica que era importante para o projeto, a gente percebeu que também há um aspecto que a gente precisa refletir mais sobre as epistemologias que baseiam as pesquisas sobre as linguagens, sobre as comunidades LGBTQIA+. Veja, a gente utilizou a ACD, multimodalidade, estudos de gênero e sexualidade, mas sempre com o olhar para pensar também no que nós, na América Latina, temos a dizer sobre essas questões, que não necessariamente não são conflituosas, né? Às vezes são conflituosas, e a gente precisa, eu acho que cada vez mais, encarar esses desafios epistemológicos, principalmente os desafios epistemológicos, quando a gente pensa em produzir mais inteligibilidade sobre subjetividades e sobre corpos não normativos. É o que eu consigo te responder no momento. Gracias, Liliana, por la pregunta, que es bien interesante. ¿Se me escucha ahí? Sí. ¿Se escucha? Ah, gracias. Sí, de acuerdo con esto que decía Fabio y capaz agregar, creo que hay algo que atraviesa de alguna manera los distintos capítulos, pero de distintas maneras, porque también los autores tienen distintos posicionamientos dentro de la CD, distintas formas de ver los datos, de leerlos, de distintas herramientas, pero algo que posiblemente atraviese todo es evidentemente desde esa visión crítica,
tensión entre la hegemonía y las distintas formas de disidencias, pero también en muchos casos como una idea no menor que era también rescatar distintas formas de agentividad en las disidencias, ya sea en la producción de textos, en las clases, en los memes, en grafitis, en la prensa, en las voces que se retoman en discursos institucionales. Era algo que también queríamos poder recolectar y socializar, ¿no? Como formas en que también las comunidades son activas, son agensivas, más allá de las distintas discriminaciones que viven en la vida cotidiana. Creo que también algo que tal vez atraviesa es como una cuestión más de tensión representacional entre formas de tokenizar la diversidad genérico-sexual y formas de incluirla legítimamente, formas de regular el género y la sexualidad para hacerlas funcionales al capitalismo, por ejemplo. Y es bien interesante esto que planteaba Liliana también, como, bueno, como esa tensión entre lo regional y lo global, ¿no? De cuál es la figura regional o digamos, el aporte regional. Creo que en las propias discusiones de género y sexualidad, tanto como en el tipo de datos que trabajamos, como medios, ya sean medios de comunicación más tradicionales o medios más alternativos, digitales, etc. Ahora siempre hay como una especie de tensión entre lo global y regional, hay características propiamente regionales, tal vez, sobre todo del discurso antigénero y antisexualidad capaz, pero siempre vienen también como embebidos de políticas que son transnacionales y de contextos de producción y circulación de discursos que efectivamente son transnacionales. Y esa tensión creo que es la propia tensión. Están los datos, están los contextos nuestros como analistas y en los contextos en que viven las propias comunidades. No tengo una respuesta, pero me parece re interesante porque es una tensión que entiendo es imposible de resolver en este momento y es propio de cómo se dan tanto las luchas por discursos y formas de vida legítimas de disidencias sexogenéricas, como los discursos conservadores, etcétera, que atentan contra los derechos LGBT y en general los derechos de género y sexualidad. Así que muchas gracias, Liliana. No, gracias a usted. Obrigado. Agora a gente vai passar para a Júlia, que tem uma pergunta. Eu anotei aqui no chat, caso alguém tenha mais alguma pergunta, a gente pode ter tempo para mais uma, e aí a gente vai fazer o encerramento, certo? Queria agradecer também, estou vendo aqui que Miguel chegou. Miguel, um abraço. Também temos Dominique, que participou da comissão científica do livro. Bom ter você aqui também, Dominique. Então, nesse momento, Julia, con você. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo encontrarles de vuelta aquí. Y mientras Liliana hacía la pregunta que les hizo y yo pensaba que dentro de la red, ustedes como coordinadores, organizadores de este volumen, consiguieron armar otra red, ¿no? Como una subred de investigadores que trabajan la cuestión de la sexualidad, del género y de la invisibilización desde distintos ángulos con la perspectiva local. Entonces la pregunta tenía que ver con si solamente ustedes contactaron a los autores o si se estableció algún tipo de red entre los investigadores y los autores de este volumen como para seguir compartiendo resultados, porque yo lo que vi, no lo leí entero el libro, pero lo que vi es que muchos trabajos son estados del arte, de proyectos de investigación que están en curso. Entonces, por ahí sería interesante que sigan compartiendo estos trabajos y estos progresos en las investigaciones a nivel regional, digamos, ¿no? Que aunque no compartan las mismas materialidades y aunque cada país o cada soporte o cada medio tenga su propia especificidad,
por ahí estaría bueno que independientemente de estos volúmenes puedan seguir intercambiando resultados de las investigaciones. Entonces la pregunta apuntaba a eso, si ustedes establecieron redes entre los autores, colaboradores, o si simplemente hicieron el trabajo durísimo de la organización de la edición, que ya es un montón y los felicito por eso. Gracias, Julia. Creo que es una buena idea. Ahora le paso la palabra a Fabio. En este caso, más bien fue, bueno, recolectar un poco era más acotado el objetivo, como recolectar experiencias de América Latina en estas cuestiones, y un poco lo que decís vos del estado del arte, pero creo que sí, que sería una buena política o una dinámica futuro interesante como poder pensar como en subgrupos. De hecho, en algún momento el año pasado, cuando tuvimos aquella reunión final de REDLEM, habíamos hablado de capaz la importancia de tener como subgrupos con distintas temáticas nucleados a través de la multimodalidad. Y creo en este sentido que esta idea tuya es muy buena, porque este podría ser como uno de esos espacios, ¿no? Para pensar temáticamente más allá de la multimodalidad, o dentro de la multimodalidad, pero en temáticas específicas de interés regional. Así que gracias por dar más trabajo para el futuro. Obrigado, Julia, pela pergunta também. Eu acho ela uma excelente sugestão. Respondendo sua pergunta, não. O nosso contato foi só direto mesmo com os autores e as autoras. Eles não tiveram contato entre si. E essa ideia eu também acho ela muito importante. Ainda bem que o Germano lembrou isso. Realmente, no final do ano passado, a gente pensou nessa ideia de ter, talvez, subnúcleos aí, né? Ou núcleos dentro da rede. Uma sugestão aí fica aí da possibilidade de já se começar a pensar na logística disso. Se nós virmos o site, por exemplo, o website da rede, ele está lá organizado a partir de países, né? E talvez seja interessante que a gente tenha um espaço no site em que a gente possa procurar também por temáticas, porque aí ficaria mais fácil das pessoas entrarem em contato. Se eu quero saber, eu quero pesquisar sobre política linguística. Então, quem é que pesquisa sobre isso nesses países, nessas pessoas que já estão na rede, né? Que é um trabalho, Julia, que deu trabalho. Quando a gente teve que descobrir se tinha pessoas na América Latina, quem é que trabalha com gênero, sexualidade, multimodalidade. Então, a gente tentou em vários países. Chegamos até México. Então, a gente foi... Aí, dentro desse perfil, essas foram as contribuições que foram possíveis no momento, e aí fica, acho que esse espaço poderia potencializar realmente essa rede, esses contatos. Adorei a ideia. Vamos pensar aí nessa logística, Germano. Bueno, muchas gracias y disculpen por seguir reforzando las agendas de todos. Tranquilo. Eu acho que é isso pelo tempo, né? A gente já chegamos aqui ao nosso limite. Eu gostaria de agradecer mais uma vez à rede pela oportunidade tão rica da gente compartilhar as nossas pesquisas com pessoas que se interessam pelas temáticas, que estão dispostas a também levar essas reflexões adiante nos seus contextos locais. Muito obrigado a todas as pessoas que contribuíram para o volume, quer seja como autores e autoras, ou na comissão científica. Um grande prazer trabalhar com vocês. Deixo um abraço fraterno em todas. Yo quiero agradecerte, Fabio, la ayuda y tu buena disposición para facilitar la presentación, que bueno, que le pedí a Fabio y él estuvo ahí muy a gusto con hacerlo, así que te agradezco mucho y nada,